Buenos días mis niños. El día de hoy espero que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar como lo estábamos viendo, las extensiones de archivo, ¿cierto? Entonces la idea de hoy es como darles una explicación que ustedes puedan escucharme y de pronto puedan entender un poco mejor la teoría. Entonces este es el área de tecnología grado sexto, docente Juliana Guerrollero. Y vamos a empezar. ¿Qué son las extensiones de archivo? Bueno, nuestra teoría nos dice que una extensión de archivo es un sufijo situado al final del nombre de un fichero de computadora. Fichero es un archivo, un documento, ¿cierto? Normalmente le precede un punto como separación y suele tener una longitud de 2 a 4 caracteres. Longitud de caracteres son letras, ¿cierto? Entonces tiene el punto y después del punto tiene de 2 a 4 letras, ¿cierto? Esta extensión de archivo, yo en el grado séptimo, en el grado sexto, perdón, el año pasado, la nombrábamos como un apellido. Es como, por ejemplo, un archivo de Word, pongámosle el nombre del archivo de Word, podemos ponerle, el archivo se va a llamar actividad semana 8 grado sexto, entonces él queda guardado como archivo, ¿cierto? En nuestro computador, pero entonces él va a tener una extensión de archivo de acuerdo al archivo que estamos guardando. En este caso es que es un documento de Word. Quiere decir que su extensión de archivo pertenece a uno de los tipos. ¿Cuál es esta? Al .doc. .doc lo que está indicando es que el archivo es originario de documento, ¿cierto? Entonces aquí tenemos cuatro extensiones de archivo que utilizamos muy frecuentemente o que en particular considero que son las que más se utilizan, ¿cierto? Vamos a trabajar hoy entonces estos cuatro. El .doc, como les estaba diciendo, son documentos de Word, de Microsoft Word, y estos documentos son de lectura y edición. Entonces, cuando vayamos a encontrar, cuando guardamos un archivo de Word, tarea de tecnología, el queda, el nombre es tarea de tecnología. ¿Cuál vendría siendo el apellido del archivo? El .doc, que está indicando que este archivo es compatible con el programa de Microsoft Word. Listo. El siguiente es .excel, ¿cierto? .excel, que viene, como lo dice, pues estos tres caracteres son Excel, ¿cierto? Entonces, cuando guardamos nuestro archivo de Excel, una plantilla, una gráfica, independientemente de lo que sea, si el archivo viene creado del programa de Excel, entonces este archivo pertenece, el apellido es .exe, ¿cierto? Su extensión de archivo es .exe. Es, es importante que empecemos a identificar cuál es la diferencia. Entonces ya aquí, aparte de que sus letras son diferentes, se nombran diferente, la diferencia también viene siendo los programas y la utilidad de cada archivo. Entonces, por ejemplo, en Excel, ¿para qué es Excel? Para hacer plantillas, para hacer tablas, para hacer diagramas. ¿Para qué se hace un documento en Word? Para un texto, una lectura, para hacer párrafos, ¿cierto? Entonces es como encontrar la diferencia y entender que las extensiones de archivo, de acuerdo al programa o a la utilidad, digamos que se nombra con esta extensión. La tercera es PNG. Esta PNG se les va a dejar pues en la plataforma, se les dejó la semana pasada una actividad donde van a identificar cuál es a qué refiere la extensión de archivo PNG, porque la de .mp3 es como la más normal para nosotros. La .mp3 es la que utilizamos ¿qué? En eh, en nuestras canciones. Cuando encontramos, descargamos un archivo, entendemos que es MP3 porque su extensión eh, porque su archivo, perdón, es de música. Entonces, .mp3 o .mp4 quieren decir que son ¿qué? Reproductores. Entonces, es algo que ya lo hemos visto. ¿Qué ocurre? Que como no teníamos identificado muy bien para qué servía o qué nos quería indicar, entonces digamos que no teníamos como esa facilidad de pronto de entender cuál era la intención de estas extensiones, ¿cierto? Entonces, lo más
conveniente es como poder identificar que las extensiones nos sirven para también saber el archivo con qué aplicación o a qué aplicación es compatible. Por ejemplo, un documento de .doc, no, una extensión de archivo, un archivo de .doc no va a abrir en Microsoft Excel. ¿Por qué? Porque tiene su archivo, su programa, perdón, predeterminado. Entonces, la de PNG es la que utilizamos frecuentemente eh, en los GIF, ¿cierto? Que son las imágenes con movimiento, ¿cierto? Son como unos videos cortos que tienen movimiento, pero en realidad son imágenes que se están moviendo. Entonces, esta la podemos ver, por ejemplo, en nuestros grupos de WhatsApp, o en nuestro WhatsApp, en nuestro Facebook, o en Instagram, en nuestras redes sociales es muy común. Y estas imágenes de PNG son muy utilizadas en nuestras redes sociales. ¿Qué pasa con PNG? Es como una modificación a estas de .gif. ¿Por qué? Porque .gif, digamos que estaba presentando inconsistencias y PNG permite que la imagen sea mucho más visible, pueda abrirse o reproducirse con más facilidad y son las que constantemente se están utilizando en la actualidad. Entonces, de esta manera terminamos nuestra proyección y pues espero les haya quedado un poquito más claro lo que estamos trabajando con respecto a las extensiones de archivo. Para el día de hoy no va a quedar ninguna actividad, espero pues van a tener un excelente resto de día. Recordemos que hoy es viernes y que podemos estar pues muy tranquilitos en casa el fin de semana. Espero les haya servido muchísimo este videito y trataremos pues como de vernos la siguiente semana. Les mando muchos besos. Espero haya quedado un poquito más claro. Cuídense mucho. Chao.